Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 12 de octubre del año 2025. Tenemos muchos temas. La no ratificación de los jueces, que ha generado un malestar. El debate sobre la deuda, en qué gancho cayó el presidente. Y vamos a hablar de mi artículo de esta semana de economía. Justamente tenemos un economista de invitado, el licenciado Jesús Geraldo Martínez, quien es economista y fue gerente del Banco Central, pero también es banquero. En lo inmediato, los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, respondió al Partido de la Liberación Dominicana indicando que el 80% de la deuda que ha tomado es para refinanciar deudas del gobierno de Danilo Medina Sánchez. El presupuesto para el 2026 revela que las necesidades de financiamiento ascenderán a 400.000 millones de pesos. De esos financiamientos del déficit, que es nueva deuda, asciende a 280.000 millones, equivalente al 70%, mientras la amortización de la deuda por 96.000 millones apenas representa 24% y no el 80%. El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, dice: el presidente Abinader, cuando le preguntaron de la deuda, se enredó, como cuando Senasa, que salió en defensa, dijo que la oposición rechazaba 2 millones de nuevos afiliados. Para días después anunció el sometimiento de un expediente. El vicepresidente ejecutivo del Centro Económico para las Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, sin reformas estructurales, incluyendo una fiscal integral, la economía dominicana no alzará vuelo. Frente a la no ratificación de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Abinader declaró que se hizo de acuerdo a la Constitución. Y el vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Cataño Guzmán, calificó de duro golpe a la independencia judicial la no ratificación de 3 jueces de carrera, y lo más grave es que el Consejo Nacional de la Magistratura no ha publicado en su página web las razones. El Consejo Nacional de la Magistratura fue convocado para sustituir 2 jueces que no quieren continuar en la Suprema, para evaluar 3 que ya tenían 7 años, pero también para elegir el Tribunal Superior Electoral. Comenzaron con la evaluación de los jueces. 3 jueces de carrera: Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Rito Ortiz y Moisés Ferrer Landrón. Jueces de carrera que además tenían 7 años en la Suprema Corte de Justicia. Bien temprano, la Fundación Institucional de Justicia escribió un comunicado señalando que había que ser muy transparente, porque además la Constitución en su artículo 81 establece que hay que justificar la no ratificación. Y hasta ahora no se ha ratificado. No se ha publicado en la página web del Consejo Nacional de la Magistratura por qué esos jueces fueron desvinculados de la carrera. Eso da un sabor amargo sobre el tema de la independencia. Y si bien el PRM alega, no, mire, que antes se seleccionaban gente de los comités políticos y ahora no, eso es verdad. Pero lo que no se hizo correctamente en el pasado no justifica el presente. Porque además ustedes se vendieron como el cambio. A veces usted elige a alguien que no es del comité central ni del comité político, y ese más del partido que hasta la tambora. Porque, por ejemplo, es verdad que Leonel Fernández designaron a Roberto Rosario, que era del comité político en la Junta Central Electoral. Oye, me hizo tremendo papel. Pero a veces ustedes deciden un gallo tapado, que está comprometido con el partido. Entonces, Finjo volvió a quejarse. Finjo por eso dice
que ellos por eso propusieron en la reforma constitucional que las altas cortes se elijan por 10 años y ya, ni otro periodo. Pero no le hicieron caso. Una propuesta similar la hizo el doctor Jorge Subero Isa y ambos coinciden en lo que yo siempre he dicho, que para usted llegar a las altas cortes, usted debe tener un padrino. Y por eso mucha gente con buen currículum, con capacidad y con experiencia, no se someten a ese desfile y a esa entrevista, porque saben que de antemano están preseleccionados. Por otro lado, el lunes, frente a una rueda de prensa sobre el tema de la deuda, el presidente Abinader contestó que la deuda que él había pagado era 80% deuda de los gobiernos anteriores. Y lógicamente, los economistas le cayeron encima. Yo mismo había escrito un artículo en septiembre, yo creo que lo tenemos ahí, en septiembre, sobre la deuda y qué gobierno había endeudado más. Ahí está un poco feo porque es el periódico físico. 2 décadas de deuda, récord en la gestión actual. Con números gruesos, Leonel Fernández aumentó el endeudamiento en 12.000 millones. Más o menos 1.600 millones cada año. Danilo Medina sacando el 20, porque yo le quito el 20 a Danilo Medina y Luis Abinader, porque el 20 fue atípico y por el cierre del país hubo que endeudarse más de la cuenta. Danilo Medina, 16.000 millones. Luis Abinader, 20.000 millones. Pero bueno, en los gobiernos de Leonel y Danilo hay obras, especialmente en el de Leonel. Sí, hubo endeudamiento. Ahí tenemos el metro, ahí tenemos la autovía del Este, ahí tenemos los elevados y los túneles y cantidad de carreteras. Este gobierno no puede mostrar tantas obras con ese endeudamiento. Pero además, en este gobierno ocurrió algo que solamente ha ocurrido en crisis. En la Revolución de Abril, en la crisis del 90, en la del 2003, y es que en este gobierno el gasto corriente, perdón, el ingreso corriente o el ingreso total no cubre el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Los sueldos, los subsidios, la luz, el teléfono, lo que es el gasto de una casa. Bueno, pues los ingresos del gobierno no le dan para cubrir los gastos corrientes. Entonces nos estamos endeudando para cubrir parte de los gastos corrientes y el gasto de capital. Entonces, tenemos un gasto de capital bajísimo. En el presupuesto del año que viene, 87% del gasto es corriente y 13% de capital. Pero de ese gasto de capital, solamente una parte son nuevas inversiones. La otra parte es para terminar las que están. Por eso es que a la política fiscal no impulsa la economía. El presidente dice, el 80% de lo que pagamos es deuda anterior. Mire, yo le voy a presentar ahí un cuadro que no es complicado y que se lo puedo explicar fácil. Eso es para el año que viene. El país va a necesitar, eso que dice fuente financiera, 401.767 millones. Va a necesitar tiene que buscar ese financiamiento. Ahora de eso, ¿qué es amortización? Lo señalo con una flecha, 96.000 millones. Eso es el 20 y pico %. Ahora el fuerte es el que está abajo, el déficit, que es de 280.000 millones. Eso es, si se queda ahí, eso significa que el año que viene vamos a deber 280.000 millones más. Porque la amortización de la deuda se hace con nueva deuda. Usted sale de una deuda vieja con deuda nueva, que esa es la desgracia de los bonos soberanos. El bono, usted paga los intereses
Y cuando se vence el bono, usted tiene que enganchar con otro bono. Leonel Fernández aumentó los bonos soberanos solo en 1.000 millones. La composición de la deuda con Leonel era 87% deuda multilateral y bilateral. Banco Mundial, BID y con gobierno. Y solamente 12% en bonos. Ahora es al revés. De Danilo Medina hacia acá. Ahora la deuda multilateral y bilateral es 20 y pico. Y la deuda en bonos es 80 y pico. Eso ha sido un terrible daño el de la composición de la deuda. Pero el presidente perdió el pleito. Porque decir que la deuda bajó por la relación con el PIB, eso no hay que ser un genio para darse cuenta que eso no es reducción de la deuda. Nos vamos a comerciales. Mi artículo de esta semana se titula "Ya es tarde para un crecimiento del PIB de 3%. El gobierno comenzó estimando 5, bajó a 4.5, bajó a 4. Todavía para el presupuesto que se está discutiendo, el del 26, ellos dicen que es un 3. Pero ya la mayoría de los economistas estamos de acuerdo que si llega a 2.7 es mucho. Primero porque la política monetaria, y eso es lo que yo trato en mi artículo, no ha logrado su objetivo. Porque es que la política monetaria pretende impulsar la economía, bajar la tasa de interés y que el tipo de cambio sea estable. Y eso no es posible. Eso es lo que se llama una trinidad imposible. Usted tiene que sacrificar o el tipo de cambio o la tasa de interés, pero el banco no está para estimular el crecimiento. El papel del Banco Central es la estabilidad de los precios, pero ante la falencia fiscal el banco ha querido, especialmente en esta etapa, impulsar la economía. Y eso lo que le ha provocado es que se le dispare el tipo de cambio. Usted tiene el gasto, que lo traté, el gasto de capital, usted coge al 3 de octubre y el ingreso y el gasto corriente se ha ejecutado en un 72%, pero el gasto de capital en un 56%. Es decir, hay un tema también de tipo gerencial que hace que la política fiscal no sea expansiva. Por eso yo me sumo a los economistas que dicen que no va a crecer más de 2.7, a menos que se maquille. Y por eso yo culmino con este párrafo. Así, a una política monetaria variable de un mes a otro. Yo no me atrevo a decirle, como dice Jaime Aristi, zigzagueante. Yo digo que un mes hace una cosa y al otro mes la echa para atrás. Se suma una política fiscal poco eficiente para aprovechar los escasos recursos de inversión. A esto se agrega la incertidumbre externa. Hay una gran incertidumbre externa y por eso es que el oro está aumentando de precio. Porque los bancos centrales se están refugiando en el oro como activo seguro. Continúo. A esto se agrega la incertidumbre externa y en el plano interno la falta de señales claras sobre el rumbo monetario en los próximos meses. No sabemos cuál va a ser la política monetaria, si restrictiva o expansiva. Todo ello ahora aderezado con el globo de ensayo de una posible reforma fiscal el año que viene. El gobierno ha tirado ese globo de ensayo a ver cómo cae. Es tarde para ablandar habichuelas. Y reitero, y lo escribí en un artículo, esta desaceleración no es coyuntural, es estructural. Por las circunstancias internas y externas, crecer un 5 a base de esteroides monetarios solamente. Pero entonces se eleva el tipo de cambio. Nos vamos a comerciales. No se pierdan la entrevista con el economista Jesús Geraldo Martínez.